Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quiero consultarles si me escuchan. Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, Gracias, Nico. Paula. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Hoy la vamos a dividir en dos momentos. De 6 a 7 que tenemos esta clase, vamos a tener una introducción al siguiente tema o al siguiente módulo que nos corresponde, que es la gestión de los medios de comunicación. Y a partir de las 7 de la noche ya les explicaré las instrucciones para su examen de contenido que van a tener. El examen viene relativamente fácil, más viene de criterio de cada uno de ustedes y obviamente pues el examen lo van a poder realizar valiéndose de su material de aprendizaje y de las clases grabadas que tenemos. Pero bueno, eso ya se los explicaré a las 7 cuando ya iniciemos con el examen. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase y para iniciar el módulo, de hecho este módulo ya lo encuentran ustedes habilitado en la sección de material de aprendizaje y encuentran el tercer módulo que es la gestión de los medios de comunicación. Es un módulo generalmente corto porque pues algunas ideas que hemos platicado de esto, pues ya lo hemos tocado en los anteriores módulos, pero vamos a entrar directamente aquí a hablar cómo podemos establecer o cómo podemos entablar una relación con los medios de comunicación. Para entrar directamente a este tema, me gustaría que ustedes vieran este video para poder entender la importancia, dónde radica la importancia en el tema de relaciones públicas con esta área, yo no diría importante, sino es trascendental para cualquier director de comunicación o cualquier agencia de relaciones públicas que quiera desarrollarse en este campo, porque al final de cuentas este tema de la gestión de los medios de comunicación es, yo diría, si no el indicador, tal vez es uno de los indicadores más importantes con los cuales miden a un director de comunicación o a una agencia de relaciones públicas. Entonces, primero que todo, veamos este video que nos va a introducir a lo importante que es esto. Hola a todos y a todas. Solo permítanme, quiero ver si compartí con ustedes el audio antes de compartir el video, perdonen, para que lo puedan escuchar. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, veamos el video. En este vídeo desarrollaremos qué aspectos debe tener en cuenta el Departamento de Relaciones Públicas para mantener una buena relación con los medios de comunicación. Ante todo, hay que mencionar como un aspecto fundamental que la relación entre ambas partes sea fluida y cordial. Pero para ello, el Departamento de Relaciones Públicas debe apoyarse en 5 pilares fundamentales. Vamos a verlos uno a uno. En primer lugar, la agencia debe facilitar a los medios información relevante y beneficiosa para los intereses de la empresa. Aunque parezca una obviedad, siempre hay que asegurarse de que la información transmitida no deja en mala posición a la empresa. Además, también se comprobará que la información sea interesante para que los medios la publiquen. En segundo lugar, hay que comunicarse directamente con los periodistas. Para conseguirlo, la agencia evitará el envío anónimo y masivo de notas de prensa impersonales a los medios. Esto lo sustituiremos por el contacto directo con los profesionales de la prensa y así generar un vínculo de confianza. Otro pilar importante es colaborar con los medios cuando lo demanden. La mayor parte de las veces será la agencia de relaciones públicas la que se aproveche de esta relación. Pero cuando se presente el caso contrario y se le demande colaboración, la agencia debe tener una actitud proactiva y abierta para alimentar así la reciprocidad en su relación. El cuarto aspecto para que la relación sea fluida es facilitar siempre información verdadera. Hay que evitar dar información falsa que deteriore la credibilidad de la agencia y que ponga en duda el trabajo de las relaciones públicas. Por eso se debe contrastar toda la información transmitida y evitar exagerar para vanagloriar la empresa. El último aspecto es ser siempre transparentes. Como hemos dicho en el punto anterior, es fundamental tener una buena reputación con los medios para así ganarse su respeto e interés. En resumen, hay que evitar el spam, es decir, prevenir el envío masivo de notas de prensa con información irrelevante. Además de las notas de prensa, las relaciones públicas utilizan otras herramientas para transmitir la información que desean. Estas son la rueda de prensa y la entrevista. Antes de organizar una rueda de prensa, la agencia debe meditarlo bien.
ya que el coste económico de una rueda de prensa es elevado y puede que no suscite suficiente interés entre los periodistas. Si se decide organizar la rueda de prensa, la agencia debe tener algo interesante que exponer, contar con un lugar apropiado, programar el evento en una buena fecha y hacerlo atractivo para los asistentes. Esto es todo. Hemos podido ver los aspectos que debe cuidar el Departamento de Relaciones Públicas de una empresa para tener una buena relación con los medios de comunicación. Espero que os ayude. Nos vemos. Muy bien. Pues directamente cuando mirábamos este video, pues siempre viene a la mente de cada uno el hacernos una pregunta, sobre todo para aquellos quienes ya de alguna manera han gestionado digamos, una estrategia de relacionamiento con los medios de comunicación que nos lleve a una vinculación con ellos. Siempre aparece esta pregunta: ¿por qué razón en algún momento los medios de comunicación o por lo menos nuestras organizaciones no logran cubrir de cierta manera a nuestra organización o las actividades de nuestra organización? Yo les quiero pedir que ahora, por favor, que ingresen a menti.com, www.menti.com, dado que este tema es muy interesante y que por lo que veo acá en el grupo muchos han tenido experiencia ya de esa relación o vinculación con los medios de comunicación, que a través de acá de menti.com ustedes ingresen a este código 38376623 y que ustedes en una palabra me escriban por qué razón nuestras organizaciones a veces no logran, o algunas casi siempre, no logran la cobertura o el interés de los medios para la organización o para cubrir sus actividades. Porque generalmente lo que pasa es que en algunos momentos cuando mirábamos en este video, de cierta manera no logramos generar la información, digamos, o sea, hacer que la información de nuestra organización sea lo suficientemente relevante para que le interese al medio de comunicación o al periodista y que esa información también le valga a él, pues en el caso del medio, pues tener más lectores o de cierta manera tener más rating en el caso, por ejemplo, de la televisión, de la radio. Entonces, por ejemplo, acá ya me colocaron una primera idea: falta de planificación. Y si atamos un poquito esta idea con el tema que vimos en la anterior clase, eh, obviamente, cuando nosotros no tenemos un plan, no hablemos de de un plan de relaciones públicas, hablemos de un plan de comunicación y obviamente, pues de ahí viene ya el plan de relaciones públicas y el plan de crisis. Nosotros generalmente en estos ítems, nosotros tendríamos que tener ya identificados aquellos medios de comunicación, segmentos o editoriales y por ende a los periodistas que se vinculan con la temática con la cual se relaciona o se vincula nuestra organización o se podría vincular a ellos. Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho por la falta de planificación, cuando no nos detenemos a analizar o, si lo quieren ver así, a mapear a ese espectro de periodismo o de medios de comunicación que tenemos en nuestro entorno. Por acá me colocan: no es interesante el tema. Ahí, esa es una de las claves fundamentales, porque recordémonos nosotros que el medio de comunicación, a ver, si fuera un noticiero, si fuera un radio noticiero, ¿qué es lo que le interesa para poder ser sostenible? Bueno, pues que tenga rating y obviamente que ese rating, al tener más audiencia, pues le permita ofrecer ese caudal de oyentes a las marcas y puedan anunciarse en ellas. Pero ese rating se va a conseguir no solo por la calidad de programación que tenga el medio, sino también de cierta manera, si hablamos ya de un telenoticiero, un radio noticiero, pues de cierta manera también la calidad de información, la calidad de noticias que se tengan, la forma incluso creativa de cómo se presentan las noticias para captar la atención de las personas. Entonces, cuando nosotros generamos información en nuestra organización, no es relevante, y si a eso le sumamos que ni siquiera está en el panorama o en la opinión pública directamente ese tema, pues es como que un poquito más complicado. Por acá me colocan
Objetivos mal planteados, sí, cuando se plantean mal los objetivos de lo que se pretende con un plan de comunicación y lo que se pretende también con abordar a cada medio, pues prácticamente en algunos casos, por no tener objetivos claros, podemos hacer perder el tiempo, no solo a nosotros, sino especialmente al periodista por querer llevarlo a hacer una cobertura de algo que no tiene pies ni cabeza. Entonces, este tema de los objetivos también es importante. Falta de estrategias y fíjense que sí, cuando hay falta de estrategias, yo diría más que nos falta procedimientos para podernos vincular con el gremio periodístico. Hoy en día hay que tener claro, y los que son periodistas aquí en la clase, no sé si coincidirán conmigo, pero hablar ahora del panorama de medios de comunicación, de lo que tenemos hoy a lo que teníamos, por ejemplo, en 1985, 89, en los 90, ha cambiado mucho. Si lo queremos ver así, en los 80, pues generalmente a nivel televisivo, pues teníamos una propuesta empresarial que generaba televisión, 4 canales de televisión. Y hoy, de cierta manera, aunque ha habido ya una penetración muy fuerte del cable que ya nos está llevando a tener otras perspectivas televisivas a nivel nacional, de cierta manera, esto lo que ha venido a complicar es esa proliferación de medios de comunicación en cada una de las áreas. Tenemos aquí varios canales de televisión nacionales y no solo nacionales, sino también tenemos internacionales. Me atrevería a decir que la influencia de las televisoras internacionales es muy fuerte acá en Guatemala. A nivel radial, igual es lo mismo, tenemos una proliferación de radios. Al nivel de medios escritos, periódicos, bueno, independientemente de que se puede ver una crisis en el medio como tal, el periódico, es decir, el medio escrito, que está experimentando una crisis por el tema económico, por el tema, digamos, de cultural en Guatemala, porque pues un problema acá es que la gente ya tampoco le gusta leer mucho, entonces han tenido que mutar a propuestas de medios de periódicos digitales para hacer un poco de digamos, más atractiva la noticia que publiquen. Entonces, al final, bueno, y no hablemos de los medios que son puramente digitales, que aparecen a través de un fanpage o un sitio web. Es decir, ahora nos encontramos con un espectro tan microsegmentado de medios de comunicación que se hace más difícil el poder, en este caso, definir qué estrategia o con qué estrategia voy a abordar a cada uno. Eso también complica esta gestión de los medios. Credibilidad. Fíjense que en el caso, y aquí como les decía en la anterior clase, prefiero yo 1000 veces decir no a un proyecto cuando sé que ese proyecto está mintiendo, a arriesgar la credibilidad que uno como relacionista público tiene con los medios de comunicación. Porque al final de cuentas, si yo gestiono, digamos, esa comunicación de la organización que es mentira con un medio de comunicación y se comprueba que es mentira, al final estoy afectando al medio de comunicación. Al final el periodista o el medio se molesta conmigo, ponen en duda mi reputación y al final el que termina perdiendo es el director de comunicación o la agencia de relaciones públicas. Entonces, el tema de la credibilidad, por eso es que hace complicado también en algún momento que tengamos esa cobertura. Informalidad, eventos que decimos que empiezan a tal hora y empiezan a otra, en aspectos, digamos, muy así generales. Si vamos a temas más profundos, pues de cierta manera hablamos directamente de compartir información a los periodistas después, ¿qué les digo yo?, de una conferencia de prensa y nunca llega esa información, nunca hay una atención directa o dedicada a los periodistas. Ahí es donde también nos afecta esta informalidad. Malas estrategias, desinformación también es otra situación que nos complica esto. La falta de interés, y la falta de interés surge porque no tenemos un tema de interés, ¿verdad? Empresas muy pequeñas. Bueno, en algunos casos sí, hay a veces, por ejemplo, en lo personal, digamos, cuando con la empresa de desarrollos digitales que tengo, pues éramos pequeños, digamos, o sea, como emprendimiento éramos 3, 4 personas, pero eso no fue obstáculo para que nosotros pudiéramos gestionar una vinculación con los medios de comunicación, tener espacios en ellos. Entonces, tal vez el tema no va tanto porque la empresa sea muy pequeña, es que depende mucho cómo esa empresa o cualquier otra organización
presenta un concepto realmente relevante de esa noticia y que, por ejemplo, en el caso de nosotros como empresa, no se vea descaradamente como tratar de valerme del medio de comunicación para que hable gratuitamente de mi producto, cuando nos pueden decir, mire, para eso está la publicidad, comuníquese con el departamento de ventas y paute, ¿verdad? Entonces, pasa más por ahí. Mala convocatoria, las malas convocatorias también en algún momento, sobre todo si son la primera vez que se hacen las malas convocatorias, eso sí puede ser trascendental para el resto de la gestión de los medios de comunicación de la organización, porque hay una mala convocatoria en el sentido, digamos, de no hay un save the date, por ejemplo, una invitación para que reserven fecha anticipadamente. Luego, de repente, como pasa en algunos casos, vienen cambiando de lugares. Y recuerden ustedes que el periodista también no es una persona que esté estática en un solo lugar, sino que tiene que ir buscando fuentes para, pues, cubrir sus notas que tiene que presentar en el medio. Y obviamente el reto es en conseguir un espacio dentro de esa agenda del medio y del periodista. Pero si nosotros caemos en el error de hacer malas convocatorias, por supuesto que la credibilidad ahí va a empezar mal y obviamente no vamos a generar esa mala convocatoria. De hecho, vuelvo a insistir, ¿por qué es importante esto? Porque directamente las empresas, a nosotros, las agencias de relaciones públicas, nos pueden perdonar todo. Incluso nos pueden perdonar una falta de ortografía, nos pueden, digamos, perdonar ¿qué les puedo decir yo? Una vinculación comunitaria que haga la agencia en alguna localidad y que no se logre, digamos, el goodwill de esta comunidad hacia la organización. Eso todavía lo perdonan. Lo que sí no perdonan es que nosotros tengamos una mala convocatoria de medios. Es decir, si yo armo una conferencia de prensa y les prometo que van a llegar los principales medios de Guatemala y resulta ser que me paran llegando dos que no son los más importantes, sino son medios pequeños, no digo que no sean importantes, pero eso es lo que pedía la empresa y la empresa no recibe eso. Y peor aún, si ni siquiera aparecen publicaciones en los medios, pues ahí es donde miden a la agencia y por una mala convocatoria, chao, chao, váyase, venga Onex, otra agencia, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema también que es de analizar. Me colocan aquí falta de empatía corporativa. Bueno, sí, también ocurre. Y esto de la falta de empatía, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de no decir esto. Cuando hablo de falta de empatía, tal vez yo diría esa falta de comprensión al medio de comunicación y específicamente al periodista. Yo ya les había dicho, creo yo, en esta clase, lamentablemente yo todavía en pleno siglo XXI sigo escuchando dentro de empresas aquel famoso argumento en donde se nos dice a las agencias, mire, usted convoque a los medios de comunicación, pero mire, ahí déles algo de comer, ahí con que les dé de comer, ahí sí llegan. Como que, perdónenme la expresión, como que pareciera ser que los periodistas son muertos de hambre, ¿ya? Es decir, hay otros que he escuchado que me dicen, mira, dale trago, con que les des trago vas a ver que llegan y en eso están contentos. Es que no se trata de eso, ni de darles de comida ni de trago. O sea, por supuesto, hay que tener una cortesía y todo el tema de etiqueta y protocolo en una conferencia de prensa donde se les invita, tiene que privar, pero pensar que porque yo doy comida, que porque yo doy licor, tiene que llegar un periodista a una conferencia de prensa o a una convocatoria que yo haga, ahí sí yo le digo siempre a las empresas, miren, ustedes están equivocados. Y el problema es, denle gracias a Dios que me lo están diciendo a mí, porque si esto se llega a enterar los periodistas, ustedes están muertos, ustedes manden a hacer su lápida y están sepultados para los medios de comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Me parece que tengo una pregunta. Escuché por ahí la mano levantada. Es Ricardo. Adelante, Ricardo, lo escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tal vez ahí, pues yo no soy ni periodista ni comunicador, todavía estoy aprendiendo bastante, pero digamos las pocas experiencias que yo tenía cuando hemos hecho lanzamientos de algún producto o que patrocinamos algún evento como corporación y que he tenido, pues digamos, el honor que me han invitado a formar parte del comité, pues digamos, tal vez ahí el problema es que si bien es cierto que las relaciones públicas son temas sociales, pero sí hay un fin principal, ¿no? Que podría ser dar a conocer un nuevo producto. Pero digamos, las personas que van o que llegan en su mayoría solo lo ven como un lobby, ¿no? Solo van a hacer relaciones, a ver contactos, al coctelito del final de la reunión. Yo creo que también nosotros como invitados
hacemos que se vea como que es eso, como que es plenamente una actividad de ir a compartir un par de traguitos o ir a hacer nuevos amigos, y que en realidad pues no es que eso sea malo, pero no es el fin de una rueda de prensa o de un comunicado oficial, ¿verdad? Eso es lo que yo he podido percibir, eso era lo que les quería comentar yo. Gracias, Ricardo. Y ahí viene el tema, lo que le digo de estrategia y objetivos que alguien me decía. Es que miren, yo puedo organizar un cóctel, una reunión, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? Y cuando estemos en el módulo de eventos, miren, es que no se trata, como usted dice bien, Ricardo, de solo irse a tomar el traguito y hacer amigos. No, es que el evento como tal, recuerden que estratégicamente una persona cuando va a negociar, una persona es muy diferente a una situación formal en una mesa de negociación, en una oficina, a estar en un evento, porque de cierta manera el evento rompe hielo, ¿sí? Rompe el hielo y eso permite como que un acercamiento, digamos, en más confianza con quien me interesa yo negociar, en este caso que sería con un medio de comunicación, con un periodista. Pero volvemos a lo mismo, cuando yo no tengo claro para qué estoy haciendo el evento, entonces termina siendo una tiradera de dinero y por eso es que a nosotros las empresas, a las agencias nos jalan las orejas porque, pues sí, mire, usted me hizo invertir en esto, pero qué se obtuvo? Por lo menos, mire cuántos periodistas están de acuerdo en hacer una visita guiada a nuestra organización, cosas así por el estilo, pero a veces cuando no se le presenta nada, no, mire, es que la verdad es que era relacionamiento y eso nunca lo aclaré, por eso es que terminan habiendo estas percepciones negativas, no solo en cuanto al evento, sino también en generar, y se recuerdan que yo les dije, las percepciones en relaciones públicas son muy negativas. Y créanme que yo a los clientes les digo, mire, no esté asumiendo que el periodista sea ese tipo de personas, porque también son profesionales y ellos son el cuarto poder. Entonces, no se trata tampoco de demeritar la labor de ellos. Ahora, también les he de confesar una cosa, a veces hay algunos amigos periodistas que también no ayudan, porque cuando se les invita a eventos y de repente hay licor, comida, miren, lejos de, perdón que lo diga así, pero no digo todos, pero algunos se me echan los traguitos de más en plena conferencia de prensa o no están sentados, pero ahí tiene que ver y no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, los directores de comunicación o las agencias que organizamos y que no establecemos claramente el protocolo de la actividad que vamos a tener. José Alfredo, lo escucho. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo lo que quería agregar que en una conferencia de prensa, por experiencia, les puedo indicar que si el tema de verdad no interesa a los periodistas, lo van a dejar fuera de agenda, pero sí van a aprovechar esa oportunidad para cuestionar todo aquello que a ellos no les parece y que no se ha dado a conocer. Por otro lado, haciendo la analogía de lo que usted indicaba, doctor, con relación a cómo se ejercía el periodismo en los 80s, 90s, antes de verdad se buscaba la fuente de información. Hoy en día ya no se busca esa fuente de información. Hoy, aunque haya una conferencia de prensa, ahora los muchachos lo primero que, cuando llegan a la conferencia de prensa, lo primero que le dicen a uno, mira, ¿será que tenés el comunicado? Y con base al comunicado que a nosotros, que somos los que damos la conferencia, pues a veces nos conviene porque ellos toman de parte de ese comunicado lo que nosotros queremos que ellos digan. Sin embargo, dentro de la conferencia aprovechan para tocar otros temas y es esa bolita de nieve, ¿verdad? Que uno pregunta, hace un planteamiento incómodo que no le gusta al que está dando la conferencia de prensa y todos se van siguiendo. En síntesis es que los periodistas de ahora son un poco más cómodos porque todo es que quieran que uno les comparta el audio, que uno les comparta el comunicado, pero encima de eso, aquellos que no van, se comparten los audios sin tener un criterio propio. Gracias, doctor. Ahora, José Alfredo, antes de que, solo aprovechando, ahora usted que estuvo en medios de comunicación en el tema periodístico, desde solo para ponerle a todo el grupo en contexto, usted en este caso como director de un noticiero, ¿qué se le exige al periodista de sus notas? Empecemos por ahí, porque usted toca un tema.
a veces hay información que no es importante. Entonces, la pregunta es, y que en algún momento se hacen todos, ¿qué es importante para un noticiero o un medio de comunicación para que pueda cubrirlo? Tal vez en este caso con conocer su experiencia, José Alfredo. Gracias, doctor, por esa oportunidad. Con base a la experiencia le diré lo siguiente. A nosotros en T13 Noticias éramos 65 personas y por cuestión de presupuesto nos redujeron el personal. Entonces, T13 Noticias se saca con 15 personas. Y ahora hay una central de noticias y esa central de noticias hace que todos inserten su información y todos los noticieros la van clasificando. Entonces yo tenía acceso a toda la información. Cuando el periodista llegaba, resulta que decían ellos, lo que para ellos era información, nosotros lo analizábamos de otro punto de vista porque nos tomábamos el tiempo de escuchar todo el contenido de la información y de ahí clasificábamos nosotros qué era lo interesante y lo importante. Entonces nosotros sacábamos los titulares con base a lo que nosotros escuchábamos dentro de la conferencia y no el criterio del periodista. Porque el periodista, como dije anteriormente, es cómodo. Y si el otro pensó lo que él pensó y solo se dieron copia, vos de qué vas a tocar. Porque así es. Entonces nosotros, ¿qué es lo que yo les exigía como director de noticias? Yo les decía que si ellos me llevaban una parte, yo quería una contraparte. Que ellos tenían las preguntas básicas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, ese tipo de cuestiones sencillas y básicas en el periodismo son las que se tienen que fijar. Y aparte, el director de noticias siempre va a plantear una agenda y la agenda es con base a la coyuntura. Gracias, doctor. Gracias, José Alfredo. Pues bueno, pues le hacía esta pregunta porque, digamos, vuelvo a lo mismo. El gran error que cometemos las agencias de relaciones públicas o quienes estamos de directores de comunicaciones es porque no tenemos empatía, no tenemos conocimiento, empatía, no dimensionamos la labor de un periodista a lo largo del día. Por ejemplo, aquí de viva voz escucharon en este caso de José Alfredo qué es lo que se les exige a ellos y por lo tanto también si los periodistas ahora están exigiendo más el material o que se les entregue, pues lo peor que podríamos hacer nosotros es, no, de eso no se trata, yo no le entrego nada, eso que lo haga el periodista, para eso es su trabajo. Ahí empezamos ya a hacer bloqueos. Tengo otra mano levantada, Claudia. Adelante, Claudia, buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, noches, Lick, y a todos. Yo trabajo en la Municipalidad de Guatemala y pues últimamente se han hecho conferencias por lo de la tarjeta ciudadana. Lo que yo me he dado cuenta sobre los periodistas es de que dejan la cámara, dejan el micrófono o la grabación y ahí lo dejan que hablen mientras ellos se van a platicar a otro lado y ni atención. Ya cuando ya pueden agarrar solo a la persona que es directamente la encargada de que expuso, vuelven y le vuelven a repetir todo lo que él ya dijo anteriormente. O sea, lo hacen repetir a uno la misma conferencia de prensa 3 veces. Eso está malo, porque desde el principio uno tiene que poner atención y decir, bueno, esto se dijo, hay punto. Sino que ellos no solo hacen la pregunta 4 veces, diferente periodista. Aparte, ya cuando termina la reunión, acaparan al interventor y le vuelven a hacer lo mismo, le vuelven a hacer la misma pregunta. Entonces, creo que es una falta de interés del periodista no poner atención y no poder buscar diferentes preguntas o meterse más de lleno al tema. Que vuelven a preguntar lo mismo y yo me di cuenta y dije, Dios mío, ¿por qué no se dan cuenta que están preguntando lo mismo? Solo que ahí es que poniendo otras palabras, ¿verdad? O sea, entonces creo que sí es una falta de interés, falta de empatía, de atención, de todo del periodista.
Muchas gracias, Claudia, por su comentario. Era interesante esta opinión, porque ahora pues vamos a escuchar la respuesta del lado de periodistas. Y me parece por acá Edgar, que había levantado la mano. Edgar, buenas tardes, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas noches. Compartir experiencias nada más, doctor, desde los dos puntos que me ha tocado vivir, tanto como organizador de conferencias de prensa, como también de participante como periodista en las mismas. Quiero partir diciéndoles de lo más básico. Hay dos tipos de conferencias de prensa, como la que mencionaba Claudia, donde hay apatía, desinterés, indiferencia de parte de los que asisten, y pues prácticamente van como obligados o para rellenar, ¿verdad? Ese tipo de conferencias de prensa uno las debe aprovechar, no en el sentido de que enojarse porque están preguntando lo mismo, sino por el contrario, reforzar el mensaje y el metamensaje para que entonces el periodista diga lo que nosotros queremos que diga. Eso es importante. O sea, esa indiferencia, esa apatía, ese desinterés, lo debemos de aprovechar para nosotros posicionar lo que queremos que ese periodista diga. Caso contrario y contrastante es cuando nos vamos al otro lado, las conferencias de prensa que son hostiles. Normalmente se dan en situaciones de crisis, en instituciones públicas. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, estar del lado del gobierno. Y en ese tipo de conferencias de prensa uno sabe que los periodistas van como popularmente se dice con el machete afilado, porque van a preguntar cosas que comprometen al funcionario, cosas que son muy sensibles, y aquí me quiero detener en algo. Dice un autor que muchos de los negocios se cierran en un almuerzo, en una cena, en una comida, ¿verdad? Los mejores negocios muchas veces se cierran así. ¿Por qué? Porque con el estómago lleno es cuando uno tiene un mejor estado anímico. Y no lo digo esto porque el periodista o cualquiera de nosotros no haya comido, pero es la realidad. Nosotros, por experiencia, cuando el periodista tiene a su disposición alimentos previo a la conferencia de prensa, y le digo porque ya hicimos ese, no sé si decirlo experimento social, pero sí lo hicimos. Un periodista que ha comido antes de que el funcionario llegue es menos hostil que el que no ha comido. Les digo esto porque los que hemos ejercido esta digna profesión, sabemos que somos mal pagados, somos sacrificados, bueno, todo eso ya lo conocemos. Y muchas veces uno llega a la conferencia de prensa temprano y tal vez no ha desayunado, porque no ha tenido tiempo, porque le pusieron 1000 cosas, o porque simplemente no tiene plata para comprarse algo, ¿verdad? Y entonces tener esa facilidad, esa ventaja de poderles dar alimentos antes de que llegue el funcionario, nosotros la verdad, logramos disminuir el margen de hostilidad. Preguntaban cosas comprometedoras, claro, y iban por sus temas, por su agenda, desde luego, pero eran menos rebeldes. Por experiencia se los comparto. Gracias, Edgar. Eso va de la mano con el tema inteligencia emocional, que eso está interconectado directamente con la persona humana y obviamente lo que usted dice, es decir, no es lo mismo que yo sea periodista, que venga corriendo desde el centro histórico, que puede ser ahí donde tengo mis fuentes, me manden a la conferencia de prensa, llego con hambre, llego sudado, pero si no tengo carro, si me movilizo en una móvil incómodo y todo, bueno, imagínense ustedes, y llegar a un punto en donde no hay una cortesía, o sea, es lo que les digo que en algún momento cuesta hacerle entender a y les digo todas las organizaciones, ya sea empresariales, fundaciones, iglesias, no terminan de entender. Yo les pongo el ejemplo, digamos, a ellos, miren, por ejemplo, a veces los empresarios, que a veces son señorones casados, les pregunto, mire, ¿y usted cómo hizo para enamorar a su esposa? Peor si la trató, usted la invitaba a pasear y nunca le daba un detallito, comer y todo. Ah, no, me dicen, no, por supuesto, yo le invitaba a comer. Bueno, pues piense que este tema es de construir relación, construir vínculo con los periodistas. Entonces usted también no es coartarlos, sobornarlos, que eso es muy diferente, sino es lograr, digamos, en este caso, que se construya una relación, enamorarlos. Y eso pasa por estos, digámoslo así, pequeños detalles, yo le llamo así, que al final
crean una buena camaradería y que permiten, como lo mencionaba Edgar, que se abran directamente y que en algún momento, cuando son temas ya de preguntas de alto impacto o preguntas que generan incomodidad, de cierta manera el periodista las hace, pero no las hace con aquellas ganas de darle duro, digamos, en este caso, al que tenemos frente a las cámaras. José Alfredo, adelante. Gracias, doctor. Una experiencia compartida. Fíjese que yo me recuerdo en mi época cuando yo inicié en esto como auxiliar, camarógrafo, fui pasando por todos los puestos. Pero cuando yo era camarógrafo en el Congreso, yo no sé si usted conoció a Neri Morales. Sí. Yo fui camarógrafo de Neri Morales y me recuerdo que Neri era el que dominaba la fuente en esa época en el Congreso de la República. Y me recuerdo yo que los diputados quisieron poner comida para los periodistas. Y muchos periodistas ofendidos y otros periodistas no estábamos ofendidos. Por lo menos yo que viajaba en bus para ir a mi trabajo, que no tenía un buen salario y que tampoco me daba tiempo de desayunar, para mí llegar a la fuente era ahorrarme un desayuno porque me daban comida, ¿no? Pero eso no quitaba que cuando tenía que enfocar lo que tenía que enfocar, lo enfocaba. Obviamente trataba de no ser tan mala onda como ahora se pretende. Cuando yo tuve la oportunidad de dirigir, siempre le decía a los muchachos, si a ustedes les dan comida, muchachos, acéptenla, porque muchas veces el periodista de verdad es mal remunerado en Guatemala, es mal remunerado. Y hasta cuando se llega a un puesto alto es cuando el periodista empieza a gozar de una remuneración digna del periodista. Y cuando tuve la oportunidad de dirigir la secretaría, les dije a los compañeros de la fuente, para una Navidad me recuerdo, miren muchachos, vamos a organizar algo como amigos, como cuestión de camaradería, como usted bien nos indicaba. Y pues hicimos un convivio navideño, para el Día del Periodista también celebrábamos las cosas, y eso jamás quitó que los muchachos cuando fueran a ser definidos nos daban con todo. Y también uno tiene en esa misma camaradería, uno tiene que saber cómo llevarla con ellos. Y yo me recuerdo que cuando a mí me entrevistaban, me daban con todo, y en una oportunidad les dije a los muchachos, les quiero decir algo, muchachos, pero apaguen el micrófono, porque no van a hacer mala onda, porque entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Acuérdense que yo soy periodista y voy a salir del gobierno, y yo ya no llego de reportero a un medio. Yo les aseguro que yo llego a un medio mínimo de director para arriba. No me traben porque ustedes no saben con qué nos podemos topar adelante. Pero por supuesto que si lo dice ahorita una persona que no es periodista, se lo come en vivo. Claro. Pero como uno ha tenido esa relación con ellos, porque al final nosotros venimos de a pie, pues hemos caminado juntos y uno sabe cómo ha sido el medio. Pero sí es importante la convivencia con ellos no para que los muchachos crean, los reporteros en este caso, que los estamos comprando, pero sí la importancia de relacionarnos con ellos, de entenderlos, porque uno ha sido parte de eso, solo que uno tal vez tuvo la oportunidad de poder llegar a otro puesto, y como yo les decía aquí lo más importante, yo estoy seguro de que de todos los que vemos aquí, ojalá lleguen a dirigir, porque los cargos ahí están, los puestos ahí están, y uno solo tiene que aplicar para llegar a los lugares. Mi experiencia, le digo, yo llegué a los canales, yo entré a los canales de televisión siendo practicante, así entré yo a los canales y salí de director. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, José Alfredo. Pues bueno, pues miren, aquí vimos más o menos un panorama, ya hicimos un termómetro y ver esas posturas. Pero al final, sí, para empezar directamente este tema, yo les podría dar mi conclusión. Yo creo que aquí tiene que haber, al final de cuentas, miren,
hay un denominador común entre el director de comunicación de una organización y el periodista que está en un medio de comunicación. Es que todos somos comunicadores, ¿ya? Entonces, al final pareciera ser que somos un gremio de comunicadores y lo que menos priva es la comunicación. Entonces, yo pienso que en algún momento, pues, del lado del sector cliente, tenemos que redignificar la labor periodística y saber lo importante o llegar a entender que el medio de comunicación es, vuelvo a insistir, tal vez no sea el único, pero sí les puedo decir que es uno de los más importantes que hay que ponerle coco y que tiene que estar en nuestra estrategia de comunicación. De lado, en este caso, la empresa. Y del lado del periodista, pues también el periodista redignificar también su labor profesional, dándose el lugar que corresponde, pero también no solo dándose el lugar que le corresponde, sino también ejerciendo una labor cada vez más profesional. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto cuando hablamos de relaciones con la prensa? Ustedes lo han mencionado. ¿Cuáles vienen siendo esas acciones que debería de tener en este caso una organización con la prensa o para generar vínculos, relación con los medios de comunicación? Miren, primero que todo lo que yo me he topado en algunas organizaciones es que quieren hacer o establecer vínculos y tener una relación ya de mil amores con el periodista, con los medios de comunicación, pero ni siquiera tienen establecida una política de relación con los medios a largo plazo. A corto posiblemente sí, pero son de tipo asistencialista. Solo busco al medio de comunicación cuando me interesa, me conviene que den a conocer algo, pero nada más pasa el acontecimiento, yo ya me olvido de ellos y ahí los dejo y los volveré a llamar cuando los necesite. Un sentido bastante utilitario de parte de las organizaciones con los medios de comunicación. Entonces, hay que pensar, vuelvo a insistir, tener en la cabeza que yo construyo una relación y las relaciones tienen que ser a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Claro, puedo llegar a una institución y eventualmente estoy en medio de una crisis, pues obviamente tendré que moverme rápidamente para poder tener ese acercamiento y ese, digamos, apoyo, digamos, de los medios de comunicación de forma inmediata. Pero vuelvo a insistir, así como les hablaba yo con el plan de crisis, lo ideal de un plan de crisis es hacerlo cuando no haya crisis. ¿Por qué? Porque nos da tiempo más de pensar. Pues en el caso directamente de esa política de relación con los medios de comunicación a largo plazo, tiene que hacerse en el marco en donde yo pueda empezar a construir una relación. Vuelvo a traer la analogía que les mencionaba. Cuando yo quiero enamorar a alguien, yo empiezo a tener detalles, ver cómo me acerco, estudiar, a ver dónde trabaja, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, entonces ahí en lo mismo esto lo llevo a la relación con los medios de comunicación y más desde el lado de un relacionista público, empezar a estudiar quién es el periodista, cuál es su línea de pensamiento, en qué medio trabaja, cuál es su, digamos, en qué segmento editorial o en qué segmento del telenoticiero, radionoticiero está, cuáles son sus hobbies, cuándo es su cumpleaños. Es decir, si quieren ustedes, una radiografía de cada periodista que esté vinculado directamente a la temática de mi organización, para desde ahí partir y empezar a construir esa relación más que solo una llamadita cuando yo lo necesite. Por otro lado, ya aquí palabras de un periodista lo escucharon la mayoría, la colaboración con el periodismo. A ver, miren. Si algo quiero que le digo yo a las empresas o a las organizaciones que me toca asesorar, lo primero que les digo es, miren, vamos a hacer todo el tema de relacionamiento con los medios, conferencias de prensa, pero sí les voy a decir algo. Ningún medio de comunicación tiene la obligación de cubrirlos a ustedes, ¿sí? Y menos si ustedes no generan información importante. Les parecerá que es duro, pero yo prefiero hablar así clarito de entrada con las organizaciones porque ¿qué es lo que pasa? Me ha tocado casos en donde hay organizaciones que por ser muy grandes generan una cantidad de actividades y de información, incluso a mí me parecen incluso actividades banales que realmente no trascienden o no son del interés de los medios de comunicación en Guatemala. Ah, no, pero como yo soy grande, yo soy importante, los medios de comunicación tienen la harta obligación de cubrirme. Se equivocaron. No tienen ninguna obligación de cubrirle. A menos que a veces hay algunas prácticas ahí que yo no soy muy a favor de eso, ¿verdad? De coartar algún medio de comunicación porque, digamos, yo como organización grande, como yo
pauto publicidad, que ustedes se recuerdan, es otra forma de comunicación. Como yo les pauto publicidad, entonces, ¿por qué les hago eso? Pues entonces vengo yo y tengo la obligación de exigirles a ellos que me cubran. Eso tampoco es correcto. A eso sí, el medio de comunicación, por supuesto, en un afán, si lo quieren ver ustedes, de servicio al cliente, de camaradería, bueno, voy a cubrirte los medios que vayan en la línea directamente de relaciones públicas, pero no porque yo pauto publicidad, yo puedo empezar a exigir o a presionar a el medio de comunicación a que me cubra, porque ahí es donde, por experiencia les digo, empiezan a enturbiarse las relaciones en ese sentido. Luego, el otro tema es la eficacia en la comunicación, ¿verdad? Y cuando hablo de eficacia en la comunicación, que va muy de la mano de la colaboración, y tomo lo que decía José Alfredo, hoy en día, miren, insisto, lo básico aquí es tener empatía. Entonces, si yo estoy consciente que los medios de comunicación están pasando por una crisis, ¿y de dónde surge esa crisis? A ver, los medios de comunicación han sufrido un recorte en el tema presupuestario por parte de las organizaciones que pautaban en ellos. ¿Por qué? Porque obviamente, pues con esto de la pandemia se cayeron las ventas, se ha encarecido más la vida, se han encarecido más los insumos y por lo tanto, pues también ellos tienen que ser eficientes. Bueno, entonces en este caso, pues recortan personal y entonces la cantidad de personas que en su momento estaban disponibles para cubrir diversas fuentes, ahora resulta ser que una persona que cubría una sola fuente ahora termina cubriendo 5 o 6 fuentes y posiblemente sean distintas y de cada una de ellas tiene que generar una nota periodística. Entonces, se imaginarán ustedes a un periodista en la calle buscando, encontrando noticias, algunos no le dan, algunos sí le dan la información. Entonces, pasa él un día de cierta manera estresado y muy ocupado. Entonces, si estamos viendo esa realidad, yo, como les digo a las organizaciones, tenemos que dar ese paso extra, esa milla extra y tratar de facilitarles el trabajo a los periodistas. Como me decía uno, pero eso es hacer el trabajo. No, 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 es que yo no le estoy diciendo que haga el trabajo. Yo solo estoy indicando que le facilite a ellos, en este caso, la información. Les voy a poner un ejemplo ahorita que estamos en este tema de la pandemia. Miren. Hoy en día, ustedes han sido testigos, hoy no estamos en un lugar físico, está cada quien sentadito en su oficina, en su casa, escuchándome, viendo esta clase. Pregunto, si ya tenemos esto de la tecnología, pregunto, ¿será en algún momento condición sine qua non ahora que nuestras conferencias de prensa y las convocatorias que hagamos a los periodistas sean necesarias presencialmente? ¿Acaso no es más fácil ahora con toda esta multiplicidad de dispositivos móviles que tenemos que el periodista puede estar presente en nuestras conferencias de prensa sin necesidad de ponerlo en molestia de desplazarse de un lugar a otro, desde su oficina, incluso desde su carro con su teléfono móvil? O sea, son preguntas que les hago ver porque eso tiene que ver mucho con la colaboración y con ponernos en los zapatos de ellos, tomando en cuenta la realidad que vive el periodista ahora en día. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros logramos entender el tema de esa colaboración 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, dándoles, ofreciéndoles información, así es donde posiblemente nosotros podamos ser más eficaces en la comunicación que podamos trasladar a nuestros públicos a través de este público tan importante que se llama medios de comunicación. Y obviamente, si yo estoy construyendo relaciones, si yo parto de que yo quiero construir relaciones, por supuesto que esa relación yo la tengo que sistematizar. Y cuando hablo de sistematizar es tomar directamente los contactos o tomar el contacto con el periodista, no solo para tenerlo ahí bonito y que engalane mi computadora para que yo demuestre, mire, aquí tengo yo el listado de todos los periodistas, no, 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 sino realmente que me sirva para poder implementar estrategias de acercamiento, de vinculación a ellos. Acá yo les voy a presentar el modelo que a mí me ha funcionado desde que inicié en este campo de las relaciones públicas para poderme ir acercando y poder ir cultivando, yo no diría una relación eminentemente profesional, sino incluso una relación de amistad y sobre todo también de credibilidad. También porque muy amigos puedo ser, pero si yo cometo el error de en algún momento
compartir información de uno de mis clientes y es mentira y es falsa y pongo en problemas a estos compañeros periodistas en su medio, me cierran la puerta. O sea, también amistad, profesional, ¿verdad? Entonces, yo les comparto este modelo de una serie de pasos, cómo lo trabajo siempre para poder ir haciendo esa vinculación. Por supuesto, quien les presenta esto es una persona, yo no soy periodista, ¿sí? Sí soy comunicador, sí ejerzo la locución, sí ejerzo la presentación en televisión, pero no soy periodista. Y ese es un gremio muy aparte. Pero desde la experiencia he podido ir desarrollando y construyendo esas relaciones para que al final yo llegue al resultado que es lograr buenas convocatorias de prensa al momento de alguna situación, algún tema social, político, económico, comercial, pues se pueda tener. Entonces, miren, ¿cómo iniciar entonces una relación con la prensa? Número uno, señores y señoritas, si ustedes no tienen un objetivo definido, obviamente ustedes van a batear y van a tirar balazos por todos lados. Y ese tirar balazos significa que ustedes no van a tener identificados a esos periodistas que son del interés de ustedes para contactar, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una organización empresarial que trabaja todo el tema de ferretería, por ejemplo, ¿sí? Y yo vengo y quiero hacer, digamos, una vinculación y selecciono, ¿qué les digo yo? A periodistas deportivos. De entradita les diría, ahí donde encuentro punto de relación, a menos que mi organización empresarial se dedique o tenga dentro de su plan de relaciones públicas el patrocinio, ¿se recuerda? El patrocinio a un equipo deportivo. Ahí sí hay un vínculo por el cual yo me voy a relacionar con ellos. Pero a veces sucede que nosotros quisiéramos que todos los periodistas, que todos los medios de comunicación nos cubran, y directamente hay medios de comunicación que por edad, por estrato socioeconómico, por temática que abordan, no se vinculan directamente al rol tradicional de nuestra organización. Entonces, lo primero es eso, identificar ese listado de periodistas, pero un listado de periodistas que sea afín a los intereses temáticos de mi organización para contactar. ¿Nuestra organización puede tener diversas temáticas? Sí. Y en esas diversas temáticas son diferentes periodistas también, pero de eso se trata. Entonces usted va a tener ese listado o esa, digámoslo así, base de datos de esos periodistas con los cuales usted se quiere relacionar, pero que tengan ese objetivo en común o esa temática que se quiere abordar. Dos, cuidar al periodista, ¿sí? Cuidar al periodista. Y esto viene de la mano de lo que les digo. No solo cuidar en cuanto a tener esa empatía del trabajo que realiza, sino también ayudarle a facilitar el trabajo. Si él no tiene la oportunidad, que me ha tocado en algunos casos, de redactar la nota, digamos, del evento al que lo invité yo y con la confianza, mira, no tengo tiempo, no te preocupes, yo te lo redacto. Obviamente, por supuesto, sabiendo de que él tiene, pues no solo la obligación, sino el derecho de poder revisar lo que yo estoy escribiendo, porque al final es con el nombre de él que va a salir la nota. Pero cuando uno construye relaciones, a veces a mí les digo, me ha pasado, pero me da a veces pena que el periodista solo agarra en algún momento algo que le escribo, un comunicado, un artículo, y lo publican así, y de cierta manera, pues uno dice, bueno, ojalá primero Dios esto vaya bien, porque un errorcito o algo que complique al periodista me puede cerrar las puertas. Pero digamos, eso es cuidar al periodista, es decir, no solo sentirme feliz yo porque ellos van a publicar lo que yo quiero, como yo quiero, o ellos me están abriendo la puerta de publicar lo mío, sino es asegurarme que no solo yo puedo salir perjudicado, sino también él, por un lado. Por otro lado, la gestión 24/7, las noticias es constante, hoy todos los medios están en ese rol, entonces nosotros tenemos que estar preparados al momento de cuando ellos nos lo soliciten. Si no lo solicitan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, aunque no nos guste, estemos disponibles, porque miren, abrir la puerta es difícil, abrir la puerta es cuestión de días, de meses, de años. Cerrar la puerta es cuestión de segundos. Entonces, cuidado con eso. 3, crear una estrategia de relaciones públicas, es decir, ¿qué herramientas yo voy a utilizar para vincularme con ellos para tener esos acercamientos? Es decir, crear mi estrategia de acercamiento. Y luego, ser flexible y procurar siempre estar disponible para ellos
cuando necesiten la información. No, mira, sí, tengo la información, pero ahorita no te la puedo dar, te la voy a dar dentro de una semana. Perdóneme, eso no funciona. O sea, si usted no la tiene ahora, lo máximo que usted puede tardarse es, si quiere usted, un día, pero para mí todavía eso es mucho. En el transcurso del día usted tiene que lograr encontrar esa información. Vuelvo a insistir, facilitarle la información y que usted siga abriendo esa puerta de credibilidad y de vinculación con ellos. Y miren, y si hay algo también importante, y es lo que les decía, mantener relaciones activas. Una relación amorosa no se mantiene, hoy te di una rosa, nos vemos dentro de 6 meses y te vuelvo a dar otra rosa. No, o sea, uno tiene que ser activo en eso de cultivar esa relación, estar no solo compartiendo la información al periodista, que sepa lo que estamos haciendo como organización, sino también tomar en cuenta que detrás del periodista hay una persona humana en donde de cierta manera también yo tengo de procurar mantener o hacer esa conexión con ellos con acontecimientos importantes de su vida, por supuesto. Hay algunos medios, por ejemplo, como Prensa Libre, que ellos no permiten enviarles algún regalito, alguna cortesía a sus periodistas. Por lo menos, digamos, eso es lo que nos ha tocado a nosotros. Los mismos periodistas me dicen, mira, yo te ayudo y todo, pero no me mandé regalitos porque nos multan por eso. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso entendería yo que el medio interpretaría como que uno está comprando la oportunidad de que pueda uno comunicarse de forma gratuita dentro del medio. Otro tema es el tráfico de influencias y todo eso, lo que ustedes ya saben. Pero digamos, para eso yo mapeo directamente ese listado de periodistas y sé con quiénes puedo y con quiénes no. Y con los que no puedo, pues obviamente no puedo tener esas cortesías, pero cuando lleguen a mi evento, ahí sí yo puedo atenderlos muy bien, por lo menos, digamos, como tendría que ser cualquier relación o vinculación. Entonces, generalmente lo que yo hago al inicio es este listado de periodistas que son de interés para contactar. Y para mí, los datos fundamentales son nombre, el medio, el puesto que ocupa, la sección, digamos, que tiene en el medio o el segmento que tiene en algún noticiero, el teléfono de la oficina, su teléfono móvil, su email, su red social y sus pasatiempos. Generalmente el teléfono de la oficina es fácil de ubicar, el celular ya no es tan fácil, ¿sí? Ya no es tan fácil porque ahí ya requiere un pasito más adelante de esta estrategia para poderlo obtener. Pero generalmente el teléfono oficina, el email se consiguen directamente llamando a las recepciones o bueno, pues en algún momento, pues hoy las redes sociales nos facilitan en algún momento poder ir ubicando a ellos. Pero ojo, lo estamos haciendo en función de para ir teniendo contacto de ellos, no para investigarlos. Eso sí ténganlo claro, porque digamos, a mí me pasó directamente con una empresa extractiva y habían por ahí unos periodistas de cierta manera que no estaban de acuerdo y eran duros los mensajes que les enviaban a los públicos a través de los medios de esta empresa extractiva. Y cuando hacíamos este ejercicio, uno de ellos me dice, mira, ahora sí ya tenemos, ahora hay que investigarlo para ver en qué aspectos está débil. No. O sea, no se trata de eso. Usted no es ni el Ministerio Público, usted no es la CICIG, no. Aquí lo estamos haciendo para poder identificar, conocerlos más, para empezar a entablar una relación. Estén a favor o estén en contra, pero jamás para investigarlos. Me parece que tenía una mano levantada por acá. Déjenme ver. ¿Quién la levanta? O tenía un mensaje por acá en el chat. José Alfredo, no hay un solo periodista que no esperara el convivio de la Gallo. Bueno, sí, pero al final, José Alfredo, el lograr que el periodista espere un evento que yo les ofrezco a ellos, pues es bueno, ¿sí? Porque, digamos, de cierta manera, ellos lo ven como un espacio para distraerse un poquito de todo el trajín que tienen en el tema de su labor profesional periodística y que obviamente mi evento, en este caso empresarial, que yo fuera Gallo y que de mí están esperando los periodistas participar en él, eso de cierta manera ya me da un indicador que ya hay una relación que se ha ido construyendo ahí. Entonces, bueno, pues digamos, si logra pasar eso, es interesante. Pero para que llegue a esto, tiene que pasar por esto. Conocerlos, identificarlos, quiénes son. Luego, un ejercicio que a mí me gusta hacer, y esto yo lo hago con los clientes directamente porque de cierta manera, pues uno tiene conocimiento yo no les diría todos, pero sí de una buena parte del periodismo, de los
medios de comunicación en Guatemala. Bueno, pues uno conoce un poquito su línea editorial, la manera de pensar de cada periodista. Entonces, uno los puede identificar, pero generalmente los clientes o las organizaciones, o ustedes, por ejemplo, que fueran directores de comunicación, a sus mismos directivos, autoridades, saben perfectamente qué medios o qué periodistas son los que están a favor, neutro o en contra de ellos, ¿sí? Porque ellos son los que están siempre, a veces en Guatemala ocurre que yo siempre me entero primero de quién está hablando mal de mí, ¿ya? Entonces, si no tienen conocimiento, pues bueno, entonces ya es donde uno hace un monitoreo y eso es lo que a veces a muchos no les gusta, sentarse unos sus buenos días a escuchar las líneas de opinión, las líneas editoriales de ciertos medios para poder conocer con quiénes me conviene ahorita vincularme, con quiénes tal vez sí, tal vez no, y con quienes definitivamente por ahorita no puedo vincularme, dado los mensajes negativos que ellos están emitiendo en contra de mi organización. Entonces, el ejercicio es que después directamente de yo tener ese listado de los periodistas con los que yo he identificado, yo voy a señalar, a mí me gusta usar los colores porque es más visual, yo voy señalando a aquellos periodistas verdes, que son aquellos periodistas que yo cuando los escucho son muy afines directamente a la temática que yo estoy abordando. Pero descubrir eso requiere trabajo y es sentarse a escucharlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a mencionar rápidamente ahorita. Por ejemplo, yo sé que en temas de empresarialidad, de proyectos a favor de proyectos empresariales, o sea, periodistas que están a favor y que defienden sí o sí o sí o sí esos proyectos, pues yo puedo mencionar, por ejemplo, voy a mencionar, perdone Edgar, allá en Infinita, pues sé que está Pedro Trujillo. Puedo mencionar, por ejemplo, a Tato Zapeta, a Estuardo Zapeta, y así los voy identificando. Si yo quiero identificar a aquellos periodistas que, miren, la verdad es que ellos ni sí ni no, o sea, su opinión no a veces es negativa, a veces es positiva, pero bueno, son con los que uno puede dialogar. Entonces, en este caso yo ya podría mencionar, por ejemplo, a un Juan Luis Font, a una Claudia Méndez Arriaza, podría mencionar a un Felipe Valenzuela, y bueno, y ahí los voy identificando. Si yo me voy ya a los periodistas rojos, que son los que aguas, ¿verdad? Ahí sí, cuidadito, porque de entradita, si usted entra con ellos, le van a dar palo. Entonces, ahí es donde yo los tengo que identificar. No para, fíjense que ese es otro error que también yo quiero, ahorita que se me vino y que no se me olvide. Esto no significa que yo etiquete o estigmatice a periodistas, ¿sí? A ver, señores comunicadores, partamos que todos defendemos la libre emisión del pensamiento, ¿sí? Partamos que como comunicadores tenemos la vocación a comunicarnos, a dialogar, y posiblemente la opinión de otro no sea igual a la mía, pero ese es el arte de la comunicación, estar dialogando, debatiendo para por lo menos llegar a consensos. Entonces, con esto les digo esto porque no quiero que piensen que cuando yo coloco a un periodista en rojo, que es el negativo, el que está en contra de mi organización, significa, no, a este ni le comuniquemos, a este marginémoslo, a este ni lo tomemos en cuenta. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a seguir generando opinión. Entonces, aún usted los margine, él siempre van a seguir hablando de usted. El tema aquí es señalarlos como rojo bajo la idea de que con ellos hay que hacer un trabajo más fuerte, un trabajo más profundo para lograr, digámoslo así, primero que todo, que ellos vean otra visión, otra perspectiva del rol de mi organización y obviamente si lo ideal es que ellos cambien en este momento su manera de pensar. Por ejemplo, en este caso, siguiendo el ejemplo de que soy una empresa extractiva, por ejemplo, aquí en rojo yo podría colocar a Karina de Rodman o a Otto Rodman de Vea Canal, porque yo sé que ellos, su línea editorial ha sido francamente en contra de este tipo de empresas de tipo extractivas, ¿sí? Entonces yo sé que con ellos tienen una opinión
puede ser que yo no comparta la opinión de ellos, pero vuelvo a lo mismo. Lo interesante es aquí tender puentes, ¿sí? Y ver cómo acercarme a ellos para que en su momento esa labor de hablar negativamente de mi organización cambie o vire. A ver, eh, en el caso de, hay una empresa, digo aquí el nombre que me tocó acompañar en el tema de PR, que es Palmas del Ixcán. Ustedes saben todo lo que hay en Guatemala en torno a la palma africana, ¿sí? Todo lo que se habla, que es un monocultivo, que deforesta y todo. A ver, yo por ética les voy a decir, muchas de las cosas que se dicen es ciertas. En otros aspectos hace falta de información. Entonces, por ejemplo, yo, Juan José Alvarado, yo sí les puedo dar fe que, por ejemplo, Palmas del Ixcán, que está ahí en Petén, es un proyecto eminentemente ecológico y que de cierta manera eso que hablan de que se, digamos, el agua se desvía y que se absorbe el agua y que deja sin agua a las poblaciones, por lo menos en esta empresa, sí podemos demostrar que lo que hace la palma africana es que de la lluvia que cae es una de las plantas que tiene la mayor capacidad de retener el agua en sus raíces. Por lo tanto, cuando tenemos terrenos que son con unas temperaturas altas como Petén, la palma africana lo que hace ahí es que con el agua que retiene en la raíz, pues digamos, alimenta a todos los terrenos y por eso es que ustedes ven que allá en Petén, en los sectores donde hay palma africana, está verde a pesar de las altas temperaturas. Y luego, pues miren, hay otros temas de ecosistemas ahí que fomentan. Entonces, como les digo, eso sí se los puedo decir yo. Y en su momento me tocó llevar, tal vez no, digamos, iba un par de periodistas que teníamos identificados como en contra del proyecto y otros periodistas que eran de tipo amarillo, ¿verdad? Que estaban de acuerdo y que no. Y cuando ya fueron en esa visita guiada a la empresa allá en Petén, los llevamos, hicimos un recorrido, científicamente se les explicó cuál era la labor de la palma africana ahí, lo entendieron. Obviamente también les digo, hubo preguntas de alto impacto y preguntas incómodas partiendo de lo que se venía hablando de la palma africana. Entonces, muy honestamente, lo que se les decía a ellos es, miren, nosotros podemos hablarle de nosotros, de Palmas del Ixcán. De otras realidades empresariales de Palma no podemos hablar porque ahí sí podría yo decirles que ahí sí hay cosas que no están haciendo correctamente. Es más, ni siquiera lo quiero endulzar así correctamente, que están haciendo mal, ¿sí? Y están afectando no solo a comunidades, sino al ecosistema propio de Guatemala. Pero la organización, en este caso, que me tocó a mí en acompañar en el tema de PR, sobre todo con el tema de periodistas, sí, teníamos y pruebas y científicos. ¿Se recuerdan aquellos famosos amortiguadores positivos? Pues en esa gira iba también gente del IARNA de la Universidad de Andívar, gente de la Universidad del Instituto Ambiental de la Universidad de San Carlos, quienes daban fe de lo que estábamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que vuelvo a insistir, el hecho de colocar colores, digamos, a los periodistas no es etiquetarlos, no es si son rojos, marginémoslos, no, sino que uno tiene que pensar en estrategias diferentes para poder lograr con ellos a que cambien su percepción referente a nuestra organización. Y si la logran cambiar, recuérdense que ellos son los que replican ese mensaje a otros públicos que conforman la sociedad. Luego, después que uno ha identificado eso, viene el tercer paso. Organizar, por ejemplo, lo que yo generalmente hago es organizar un primer desayuno con periodistas que están a favor para empezar a crear un amortiguador positivo, ¿sí? Es decir, ¿por qué los verdes en este caso? Porque tal vez en algún momento ahí tenga periodistas que no van a ser de ataque, de preguntas incómodas, van a facilitar más el hecho de tener relaciones, digamos, entre la organización y ellos. Y por otro lado, de cierta manera están más abiertos a poder tener un diálogo y poder ir indagando más o menos ellos desde su expertise periodístico qué han escuchado en el gremio en torno a mi organización, porque eso es lo que me va a servir para poder abordar estos otros dos tipos, digamos, de medios o de periodistas que yo he identificado. Entonces,
generalmente hago ese primer desayuno y empiezo a construir relación. Luego, después de eso, empiezo a agendar visitas personalizadas con los medios. Por ejemplo, si ellos desean ir a conocer, por ejemplo, como en este caso fue Palmas del Ixcán, quieren ir a conocer allá, pues organizamos el transporte. En esta ocasión fue en helicóptero, el protocolo de la visita, el tema de la alimentación, el tema, digamos, de espacios para su higiene personal. O sea, todo eso se organizó para que la visita fuera cómoda, como lo decía Edgar, para que, por ejemplo, en esa comida, en ese almuerzo, en esas refacciones también que se les dio, de cierta manera tuvieran una mejor actitud, ¿verdad? Y que realmente además de la visita lo vieran como una oportunidad para relajarse un poquito, ¿verdad? Y salir de toda esta vorágine de la ciudad de Guatemala. Un punto número 5, desarrollar una estrategia de flujo de información, porque ya en medio de la visita, en medio de la comida, que se rompe el hielo, que hay una apertura más de mente, pues ahí es donde viene el tema, Ricardo, que era lo que hablaba. De nada me sirve a mí llevarlos a comer y, qué bonito, buena onda, nos invitó a comer, hicieron la visita. No, la idea es, mira, ahí en una plática informal de mesa o en la caminata que hacemos, ir platicando con ellos y comentarles, mira, ¿cómo podríamos hacer para poder intercambiar información contigo? A que tus contactos, yo te voy a estar enviando esta información para que pues tengas una alternativa más a lo que ves, escuchas en otros medios o escuchas en el ideario colectivo de Guatemala sobre el tema, bueno, en este caso de la palma africana. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprovechar para que la estrategia empiece a generar resultados. Y un sexto punto, desarrollar constantemente, como les decía, esa estrategia de envío de cortesías o obsequios en ocasiones especiales. Ojo con esto. Antes de hacerlo, yo por eso les digo que antes, y esto generalmente lo empiezo a hacer con los verdes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos me dicen, mira, fíjate que yo, digamos, no sé, quisiera enviarte un recuerdo de esta visita de Palmas del Ixcán, ¿verdad? ¿A dónde te lo puedo enviar? Ahí mismo ellos te dicen, mira, no me lo mandes porque me puede causar problemas. Entonces uno ahí, ojo, ya lo va anotando y ya sabe con quiénes puede y con quiénes no puede. Insisto, no es con el afán de sobornarlos, es con el fin de construir relación para tener esa puerta abierta al momento, por ejemplo, de una crisis, que podamos contar con ellos para poder comunicar y poder ellos transmitan la información que necesitemos en este caso. Pero insisto, hay que tener mucho cuidado con este tema de cortesía, saber con quién se puede y con quién no. Si no, pasa en algunos casos que también ese fue un error que yo cometí. Hubo en un medio en donde estábamos gestionando, era pues se celebraba el mes del ron. Bueno, ya les dije más o menos qué empresa era. Y yo, Juan José Alvarado, cometí el error de hablar, digamos, en este caso, con un amigo periodista de un medio de comunicación radial y pues tratar de platicar ahí con él para ver cómo podíamos gestionar una entrevista con el CEO de esta empresa. Y pues bueno, la verdad es pues igual me decía, mira, pero es que eso es más publicitario, eso no va con mi medio y todo. Y yo cometí el error de decirle, mira, no, está bien, pero tratemos, mira, si necesitaras algo, por ejemplo, si necesitas, fíjense, yo pensando en el programa, ni siquiera en él, si necesitas pues aquí a un tipo de cortesías para regalarle a tu audiencia, producto y todo, su respuesta fue, ¿acaso me estás sobornando? Entonces, se molestó conmigo, pues casi, ¿qué les digo? Un mes, hasta que lo abordé, le dije, mira, perdóname, no era mi intención sobornarte, ni lamento que lo hayas pensado así, sino más que todo era para ver si necesitabas algo, pero ahora que me dices que tu programa no es para esto y que no se puede, pues bueno, ahí no hay problema y todo, pues igual de todos modos, ahí en la organización vamos a estar dispuestos cuando quieras un tema o algo así, lo podemos abordar ahí. Y afortunadamente, más adelante en torno a esta actividad del mes del ron, nos llaman y nos dice, mira, quisiéramos hablar, pero miren pues el concepto, en lugar de ir a hablar de la empresa en una entrevista, él me pide que la entrevista sea hablar sobre el desarrollo económico que el ron ha traído en Guatemala. Entonces, si se dan cuenta, dentro del concepto, si lo quieren ver ustedes, comercial que pudo haber sido esa entrevista directa del CEO en la compañía, al final él lo transformó ya más en una nota periodística que fuera de opinión o de discusión
en su programa. Entonces, ahí es donde viene el tema, el tener esa comunicación en estos momentos, digamos, de caminata, de diálogo, o el momento de poder consultar, mira, te pasa esta cortesía, que se puede, que no se puede, nos ayuda a ir generando ideas de cómo tendríamos que abordar entonces la comunicación que queremos hablar, porque más el problema lo tienen las empresas, porque las empresas quisieran que se hablara y que la temática en los medios de comunicación sea casi un anuncio publicitario, y ahí están equivocados. Si quiere hacer publicidad, haga publicidad. Si usted quiere decir que lo vende a 80 quetzales, si usted quiere decir que tiene una buen empaque, que tiene una bonita etiqueta, que tiene bonitos colores, para eso mejor haga publicidad. En relaciones públicas y con medios, usted tiene que darle ese concepto noticioso. Tiene que haber una idea de trascendencia noticiosa sobre la cual se monte. En este caso, pues podría ser la marca de una empresa o el nombre de una organización o de un proyecto que se desarrolle. Y quiero terminar con esto ya para pasar a su examen. El área de prensa entonces de una organización, ¿verdad? Debe contar, digamos, en este caso, la organización con un área que se dedique directamente a atender, especialmente a establecer esas relaciones con los medios. Y les digo área porque miren, sobre todo para los que están aquí en empresas o en organizaciones, la relación con los medios de comunicación no se construye de la noche a la mañana. Usted contrata una agencia hoy y quiere que ya mañana todo el mundo hable de usted. Perdóneme, les soy honesto. Si existe alguien, pues bueno, mis felicitaciones. Le pongo yo la corona del súper relacionista público, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Es un trabajo, si usted lo quiere hacer bien y firme, es un trabajo del día a día. Eso se va consiguiendo teniendo resultados a un plazo de, bueno, por lo menos en mi caso, un plazo de 4, 5, 6 meses. Pero lo interesante es que esas relaciones que usted logra ir construyendo las va haciendo firmes, sólidas, y no relaciones líquidas en donde el medio hoy le cubre, mañana no, y entonces es donde vuelve más complicado la situación. Entonces, esta área o la dirección de comunicación debe de promover las actividades de la institución y sus colaboradores, pero para llegar a eso, yo tengo que establecer ese vínculo, esa relación, monitorear y realizar un seguimiento si los medios están hablando de mí, qué están hablando de mí, qué dicen, saber quién es la persona. Por ejemplo, cuando yo veo en un medio, en un periódico, que hay un periodista que saca una nota posiblemente negativa de una de las organizaciones que uno asesora, en ese momento, siendo proactivos, digamos, yo empiezo a buscar el contacto del periodista para hablarle y decirle, mira, interesante la nota que tuviste, sin embargo, tengo, digamos, otra versión que quisiera compartirte de todo esto y empezar a construir acciones. Algunos no es fácil, algunos le dicen, ah, no, yo así se queda y punto, ¿verdad? Sabiendo que hay un derecho de réplica también, ¿verdad? Pero bueno, algunos no lo hacen, pero entonces, pero uno tiene que ver la manera de cómo ir buscando, aunque sean periodistas antagónicos a mí, ir buscando esa relación. Es decir, tender puentes, tender ese acercamiento, saber de que mi organización no tiene toda la verdad, saber que el periodista no tiene toda la verdad y por lo tanto, entonces, mi actitud, que es la primera que debe de privar, es de apertura, de escucharlos, de sentarme a hablar con ellos, aunque me tiren pestes, pero poder entender de dónde parte su mensaje negativo para poder yo, si es necesario, corregir acciones dentro de nuestra organización, porque tampoco les voy a decir que todas las organizaciones sean un angelito con su aureola y con sus alitas y ay, nos portamos muy bien. Hay organizaciones que se equivocan, se portan mal, ¿sí? Y entonces, cuando me dicen eso en mi cara, pues a ninguna organización le gusta, pero entonces ya no quiere que le digan eso, corrija lo que está haciendo para que al momento que vuelva a abordar al medio de comunicación, usted ya tenga un fundamento, digamos, de corrección y de resarcimiento ante las actividades equivocadas que ha hecho para ir mejorando su imagen con ellos y posterior con sus públicos de interés, ¿verdad? Entonces, pues les quería presentar un poquito esta introducción directamente al tema que vamos a ver en estas 2 semanas. Antes de pasar a su examen, los quisiera pedir, como vamos, digamos, en este caso por el tema de tiempo y todo, ¿dónde podemos ir ahondando más en este tema que he platicado con ustedes? Pues a lo largo de esta semana, ustedes voy a ingresar aquí en el Blackboard, ustedes en el material de aprendizaje, pues ustedes se van directamente aquí, ya tienen habilitado el módulo 3, que es gestión de los medios de comunicación.
Al ingresar en este módulo, ustedes van a tener, bueno, en primer lugar, aquí voy a colocar esta grabación de esta clase que tuvimos el día de hoy y lo van a tener acá. Luego yo les coloco aquí la presentación que estoy utilizando para hablar un poquito de cómo establecer esa relación con los medios. Aquí les coloco una lectura que habla sobre la relación con la prensa. Aquí hablo de una lectura que habla de la gestión y entrevistas en los medios de comunicación. Aquí les coloco yo una videoclase que habla sobre estas herramientas que nos sirven mucho para tener esa relación con los medios de comunicación, que es la conferencia de prensa, el comunicado de prensa, y coloco también el discurso, porque el discurso es un tema trascendental, sobre todo cuando hablamos de media training, ¿verdad? Entrenamiento a voceros, entrenamiento a ejecutivos. Lo primero, antes de enseñarles cuál es la etiqueta, la imagen visual que deben de tener, hay que enseñarles a ellos a estructurar, a pronunciar y a redactar discursos, ¿sí? Y por eso yo lo coloco acá y aquí en esta videoclase les explico por qué es importante esto. Luego les coloco aquí una lectura que habla sobre 5 consejos para mejorar relaciones con la prensa. Aquí les coloco una presentación sobre conferencia de prensa que esa abordaremos en el siguiente día de clases, un video sobre la nota de prensa y finalmente aquí una infografía que habla sobre el comunicado de prensa. Yo los invito a que ustedes interactúen y vean este contenido para que en la próxima clase vengan ya con algunas ideas, algo preparado, con algunas dudas que quieran hacerme para poderlas responder en cuanto a este tema de las relaciones con la prensa. Entonces, pues bueno, prácticamente esto es lo que les queda en la semana.